cuando mi pantalla quiera. Ahí. Bueno, empezando un poco por lo que hablábamos, que nosotros en CTI estamos muy acostumbrados a ver la tuberculosis, sobre todo pulmonar, que de hecho obviamente es la más frecuente y por donde empieza toda la fisiopatología. ¿Tá? Entonces estamos acostumbrados a ver la tuberculosis secundaria en general con cavernas, la tuberculosis más miliar, la pleuresía BK. Pero también vemos, existe la tuberculosis meningia con los cavernomas, con los posibles abscesos, todo lo que es la tuberculosis ósea, ¿tá? Con lo que es el mal de Pot, la patología de Pot, que se da sobre todo a nivel de la columna vertebral. Tenemos la tuberculosis laringea, que de hecho es muy bacilífera, entonces hay que tener un alto índice de sospecha también. Después tenemos también lo que son las tuberculosis a nivel miocárdica y pericárdica, que es muy difícil de diagnosticar y además tiene una terapia ayudante especial como la meningitis, que es con corticoides. Y después tenemos todo lo que son las lesiones en piel y la escráfula, escrófula, siempre le cambio la A por la O, que en realidad lo que son las linfoadenopatías que se forman a nivel o supraclavicular o a nivel cervical, que cuando supuran generan esa patología. ¿Tá? Y bueno, después podemos ver un montón más a nivel suprarrenal, en este caso a nivel hepático, etcétera, para que no nos quedemos solamente con lo que vamos a ver hoy, simplemente para eso. Voy a tratar de hablar lo más rápido de epidemiología, que es lo más aburrido para nosotros, yo lo sé, pero tenemos que saber dónde estamos parados, ¿tá? Este es todo sacado de la Organización Mundial de la Salud en el 2024. Y en realidad lo que quiero que vean grande es los países que están más oscuros, ¿tá? Que se ven con el color más intenso, son los que tienen la tasa de incidencia más grande. Entonces uno ve Uruguay y dice, opa, no estamos tan mal, ¿tá? Pero sin embargo, lo que ha pasado en estos últimos años, que hay que tenerlo en cuenta, es que a pesar de que vemos esto, que está todo horrible y que nosotros estamos tan lindos ahí, sin embargo, todo lo que ha sido África ha tenido un descenso muy brusco de lo que es la incidencia, a pesar obviamente de que sigue con mayor incidencia que nosotros, mientras que a nosotros no nos pasó lo mismo. ¿Tá? Si tuviéramos que dividir el mundo en lo que es la infección tuberculosa, solamente 5 países se llevan más de la mitad de la enfermedad tuberculosa, que el principal es la India, y le siguen todos estos que están acá. ¿Qué pasa con la tuberculosis en el mundo a nivel de la incidencia y a nivel de la mortalidad? Lo que ven en esta gráfica es la incidencia, que si ustedes ven, a partir del 2010 se ve un discreto descenso y lo mismo con la mortalidad, pero mucho menos esperado a los objetivos que tenía la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para el 2025. ¿Tá? O sea, claramente estamos muy lejos de lo que se esperaba. ¿Ah? Y vamos a ver que en nuestro país pasa al revés, tanto, y en las Américas también. Ambos están en aumento. ¿Ah? Bueno, esto de las Américas, empezamos con lo grande a lo más cerca nuestro. En las Américas lo que vemos es lo que les decía. Esto es la incidencia, esto es la mortalidad. ¿Vieron el aumento que hay? Hay una realidad que uno puede empezar a estudiar por qué hay un aumento de incidencia. Es porque hay mayor población carcelaria, porque hay más VIH, porque hay más factores de riesgo, porque el nivel socioeconómico es peor. Pero también se puede ver por otro lado que es que haya un control más estricto y que uno pueda hacer diagnósticos de forma más rápida, más contundente, y eso también obviamente va a aumentar la incidencia. ¿Tá? Pero también se ve claro que el aumento de la tasa de mortalidad es franco. Excede los métodos diagnósticos. Excede, sí, 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 claramente. Está. Ya me gusta ver el vaso medio lleno. Pero sí. Esto en cuanto,
a ver, en nuestro país, esto es en cuanto a la tuberculosis fármaco resistente, ¿está? La tuberculosis fármaco resistente ha aumentado en todo el mundo, ¿tá? Eso es algo real y que, bueno, y seguramente vaya a seguir pasando. No es actualmente el problema principal en nuestro país, pero lo cierto es que viene en aumento también. Pero no es el problema. Son pocos casos en Son pocos realidad. casos y ahora lo vamos a ver. Sí, no ¿Ah? más de 20. Es un problema mundial, pero por ahora tocamos madera acá que no está siendo un problema. Exacto. Pero también tenemos un factor predisponente muy fuerte a la tuberculosis resistente, que son las personas que abandonan el tratamiento, ¿no? Que Exacto. entran y salen del tratamiento, que es ahí donde está el núcleo. El riesgo de El la riesgo. resistencia. Mm. Entonces ¿Cómo ahora, se puede sacar? Para que no ah, quede ahí. vos me estás pidiendo muchos. Ahí sale. Quedamos. Bueno, y esto, a partir de ahora, estos son todos datos que están en la, En la página en de la la lucha. página de la lucha. Los pueden ver, tienen ahí la página. Y en realidad lo que me interesa que vean acá es lo que decíamos. Todo esto es la mortalidad, La la incidencia. incidencia, perdón, a través de los años. ¿Vieron el franco aumento que ha habido, no? Si comparan ya solamente digamos, con el 2023, sigue aumentando. O sea, bastante preocupante. Ahí, con el anterior, hay un poquito. Vieron en 2020, 2021, hay como un descenso, pero obviamente eso está por la pandemia, y que hubo menos testeo, bueno, todas las enfermedades no COVID fueron descuidadas. Entonces ahí sí hay una influencia en que hubo menos testeo, pero no realmente que. Y también, bueno, capaz que el aislamiento, no sé. Exacto. Y que además vieron que hay un rápido crecimiento después de la pandemia. Y eso es porque seguramente fueron muchos diagnósticos tardíos que no se hicieron intrapandemia. ¿Tá? Entonces todo eso influye. Pero lamentablemente, año a año, a pesar de las medidas y todo, no hay realmente una campaña fuerte de control de tuberculosis. Lamentablemente, la lucha ha tratado de centralizar a las instituciones el control, pero con éxito dudoso. Bueno, rápido. ¿Cómo se distribuye en Uruguay? La mayoría van a ver que siempre el 70% son hombres. Eso pasa en los VIH, no VIH, en el sistema carcelario. Hay una franca mayoría de hombres afectados por la enfermedad de tuberculosis. ¿Tá? Y eso es principalmente lo que quería que se llevaran de esta diapo. Ah, Y los jóvenes. y los jóvenes, Ahí va. ¿tá? Que también lo vemos en la anterior y viene en otra después. ¿Cómo es la distribución geográfica dentro de Uruguay? Montevideo se lleva la mayoría, ¿tá? En la mayoría de Montevideo, y si empezamos a ver dentro de Montevideo, ya en los lugares menos privilegiados, por decirlo de alguna Ah, manera, con un nivel socioeconómico más precario, ¿tá? Yo no puse ningún mapita de eso, pero pero es así. está también en los mapas de la lucha la distribución por municipio, Sí, que por cambia municipio. rotundamente, no es lo mismo en Punta Carreta que en Maroñas, no se cambia realmente la. ¿Tá? Pero en total de Montevideo es 857 cada 100.000 habitantes. Un Ahí montón. va, claro, lo que ven más oscurito son los que tienen la mayor incidencia. Y bueno, vieron que es Montevideo lo principal, alrededores de Montevideo. Y bueno, vienen en crecimiento, Rivera, Salto, Cerro Largo, esos vienen aumentando rápidamente también. Y esto es lo mismo que dijimos recién, ¿tá? Esto me interesa, ¿por qué me interesa? Vieron que dijimos que la mortalidad en Uruguay venía en ascenso, ¿está? Esto que ustedes, ay, voy a marcar así para que se vean. Esto que ustedes ven acá, todas estas gráficas azules, es la mortalidad. Si ustedes ven y hacen una gráfica, ven que viene en aumento. Sin embargo, esto que ustedes ven acá naranja es la tasa de letalidad y esto viene en descenso.
Entonces, ¿por qué me interesa? Porque esto puede ser un poco confuso. Porque, ¿qué pasa? La mortalidad viene en ascenso, pero se acuerdan que la mortalidad es el número de las personas que mueren por tuberculosis sobre el total de la población. Eso ha ido en aumento. Y es lógico porque también hay un aumento de la incidencia. Entonces, es lógico que también haya mayor mortalidad. Sin embargo, la letalidad, que es lo que viene en descenso, es en el numerador. Vos tenés, digamos, los muertos por tuberculosis sobre el total de enfermos de tuberculosis. Y eso sí ha ido disminuyendo, o disminuyendo no, pero se ha mantenido la letalidad en alrededor de un 10%. ¿Tá? Entonces, para no mezclar las cosas, mortalidad ha ido en aumento y estamos peor que en lo que es las Américas en general. Fíjense que la mortalidad promedio acá en Uruguay es de 4,2 cada 100.000 y en las Américas el total es 3,4. O sea, estamos dentro, por lo menos no de los mejores. ¿Tá? Pero la tasa de letalidad viene más o menos igual. ¿Tá? Y esto es lo mismo, pero solamente habla de la letalidad. Y lo que me interesa es lo que decimos, lo total de fallecidos. ¿Cuál es la letalidad total en todos todos los enfermos con tuberculosis? 10%. Sin embargo, cuando tenemos VIH positivo y tuberculosis, 15%. Y fíjense cómo aumenta la tasa de letalidad a medida que aumentan las personas mayores. Estamos hablando de mayores de 65 años, 34% de letalidad. Es una tasa muy alta. ¿Tá? Esto no me interesa, pero en realidad no es que no me interese, pero lo que le quiero decir es más o menos lo que decía Ceci, que sí tenemos casos de resistencia a rifampicina y a isoniazida, pero en comparación con la población que tenemos de tuberculosis, el porcentaje es bajo. Va creciendo poquito, pero es bajo y no es nuestro actual problema. Sí, Toco madera. pero hay que estar atentos, Hay que claro. estar atentos, sin duda, ¿tá? Los que ven en azul son las resistencias a la isoniazida y los que ven en rojo es la resistencia a la rifampicina. Vamos a hablar un poco de la resistencia después, no se preocupen. ¿Tá? ¿Y qué población es más vulnerable? Ya lo saben esto, ¿tá? Los contactos que tienen con los casos con tuberculosis, un 16%, las personas con VIH tienen 12%, o sea, VIH y tuberculosis, 12% de la población, niños adolescentes 13%, 11% de las personas privadas de libertad y situación de calle un 10%. No es un número despreciable, ¿tá? Y De esto es lo que ahí me se... interesaba a sí. mí, que esto es VIH y tuberculosis. Lo que más me interesaba es lo que decíamos. Vean el sexo masculino, 74%, y vean la edad media, 41 años, plena edad activa. ¿Tá? Y lo otro, cómo el prestador de salud a través de los años, digo, hace cada vez, va acaparando más esta población. Sí, que no, ¿Tá? no es nada extraño porque sabemos que está asociada al nivel socioeconómico más bajo, entonces hace, no sé si los que trabajan en ACE acá o acá en el hospital, que también ven la misma población, vemos tuberculosis y capaz que los que trabajan en otros centros no vieron una tuberculosis en toda la residencia porque no es frecuente, ¿no? Exacto. Y lo otro que me interesaba es que vean que los pacientes que tienen VIH y tuberculosis tienen un abandono del tratamiento del 24%. Mm. Es un porcentaje altísimo. Y no solamente que es un problema para el paciente, sin lugar a duda, por las complicaciones y por la mortalidad que genera, sino a nivel epidemiológico, como hablábamos anteriormente, por el riesgo de la tuberculosis multiresistente. Esto es lo que hace principalmente que Y, generen esas sí. cepas. Y la transmisión, ¿no? Y Porque uno de los objetivos del tratamiento, igual que en el VIH, por ejemplo, es tratar a la persona, pero disminuir la transmisión. exactamente. Y por suerte para ustedes terminamos con Ujú. epidemiología. Bueno, grande. Bueno, ustedes saben que esto está generado por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Pero lo que yo le quería aclarar que
o sea, no todas las micobacterias pueden causar tuberculosis, por un lado, y no solamente la micobacteria tuberculosis es la que causa tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son las micobacterias que pueden causar tuberculosis? Todas estas, el complejo Mycobacterium tuberculosis. Es cierto, acá, sobre todo en nuestro país, en todo el mundo en realidad la más frecuente es Mycobacterium tuberculosis propiamente dicha, pero en el resto, sobre todo en otros países, se pueden ver más, cualquiera de estas puede causar también tuberculosis, ¿está? Después están las micobacterias no tuberculosas, que la que nosotros más conocemos o la que más escuchamos en STI es Mycobacterium avium complex, ¿está? Que esas sí son micobacterias, pero no tuberculosas, ¿tá? Grandes. Ya dijimos a qué familia pertenece, saben que son ácido alcohol resistentes y por eso utilizamos las baciloscopías. El hecho de que sean ácido alcohol resistente, lo único de lo que está hablando es que cuando uno hace la tinción, por ejemplo la tinción de Gram, y intenta desteñir con alcohol esas bacterias, no lo logra. ¿Por qué? Porque estas bacterias tienen una capa muy gruesa de lípidos, ¿tá? De ácido micólico que las hace que no se puedan desteñir, ¿tá? Es simplemente eso. No son las únicas micobacterias, hay otras bacterias que pasa lo mismo, e incluso hay bacterias que no son micobacterias que también son ácido alcohol resistentes, Como la ¿tá? Como la nocardia. como el Entonces, Rhodococcus. y el Rhodococcus. Entonces, eso hay que tener cuidado con las baciloscopías, sobre todo en los pacientes VIH, muy inmunodeprimidos, donde se amplía mucho más lo que son, digamos, las patologías que pueden tener juntas, ¿no? ¿Tá? Después, un cuarto, yo me acuerdo que la primera vez que escuché esto dije, no puede ser, ¿está? Un cuarto de la población está infectada. O sea, de nosotros, seguro que muchos de nosotros está infectados por la tuberculosis. Que no es lo mismo infección que enfermedad. Ahora vamos a ver. Exactamente. Y ¿Está? ser residente de medicina intensiva es un factor de riesgo, de hace, por lo menos en el hospital de clínica, es un factor de riesgo tremendo, Así ¿no? que todos pueden tener tuberculosis en los próximos 2 años. No, mentira. Bueno, es eso, una cuarta parte de la población puede tenerlo y las personas que están infectadas, que dijimos que era un cuarto más o menos de la población, durante su vida tienen entre un 5 y 10% sin tener, estamos hablando de personas sin grandes Sana. comorbilidades, un 5 o 10% de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. ¿Cuándo? Principalmente en los 2 primeros años post-infección. ¿Está? ¿Qué pasa con los pacientes VIH? Tienen 13 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad. 13 veces más. Sí, los VIH también otros tipos de inmunosupresión, especialmente los que están TNF. tomando anti-TNF. Ahora vamos a ver un poquito la fisiopatología, vamos a entender por qué tienen más VIH. Exactamente. Ya saben que se transmite por aerosoles, que son menores a menos 5, 5 ¿no? micras. 5 micras. Por eso es que en realidad tenemos que utilizar las máscaras que son protectivas para menores de 3 micras. Pero eso lo hablamos después. Y lo otro es que tienen, ya lo saben, un crecimiento muy lento, que es el problema que nos ha generado en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, la mortalidad durante mucho tiempo, que la vaciloscopía nos salvó durante algún tiempo y ahora por suerte las pruebas moleculares rápidas también nos han brindado un gran paso. Una cosita que, porque en realidad no hablamos de eso, nos olvidamos, podríamos haberlo agregado. Ahora que hablamos de la transmisión, sabemos que tenemos que usar un N95 nosotros, pero recordad que los pacientes no usan N95, porque es re frecuente que uno llegue y el paciente tiene puesto. El paciente que tiene tuberculosis usa una mascarilla común solo para traslados. Los que usamos N95 somos nosotros los visitantes, pero no a una persona que está con una enfermedad pulmonar, No, eso lo no vas lo a podemos dejar poner es imposible. porque aparte el N95 está diseñado para
filtrar de un lado, ¿no? Claro, Este, y no es, no está indicado, ¿no? exacto. Y eso se ve muy frecuente, ¿eh? Este Sí. error se ve muy frecuente, sobre todo en los traslados, ponerle al paciente el N95, tomógrafo y eso. Factores de riesgo, esto lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, no importa. Ya lo saben, chiquilines, los factores de riesgo en general son estos. La inmunosupresión por VIH ni que hablar, y los anti-TNA-alfa, vamos a ver por qué principalmente, ¿tá? En lo del hombre ya lo vimos, el bajo estatus socioeconómico, lamentablemente, y bueno, y el nexo epidemiológico que tiene que ver también, que no lo puedo dejar al final, pero que tiene que ver también con los trabajadores, no solamente los trabajadores de la salud, que vendrían a estar dentro de lo que es el nexo epidemiológico también, y los trabajadores carcelarios también corren riesgo. Un poco de la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente tiene contacto con el bacilo, lo puede llegar a erradicar, lo puede llegar a eliminar con las primeras defensas en lo que es las vibrisas, todo el sistema mucociliar, pero lamentablemente el bacilo tiene las formas de salirse de todo eso y finalmente llegar al alveolo, que es donde se produce finalmente la infección propiamente dicha. ¿Por qué? Ta. Lo primero que hace, el primer contacto que tiene el bacilo a nivel del alveolo es con el macrófago alveolar. Ta. ¿Qué hace el macrófago? Lo que hace habitualmente, fagocita la micobacteria. Pero ¿qué pasa? Se da cuenta que no la puede destruir. La micobacteria tiene una virulencia que una de las cosas que hace es que no se puede unir el lisosoma con el fagosoma, que es la forma de destruir a nivel celular. Entonces, no solamente que encuentra un mecanismo para no, digamos, que no le genere muerte, sino además para reproducirse. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace el macrófago? Bueno, libera, y acá viene lo importante, libera citoquinas y libera TNF-alfa. Y acá viene por qué es importante esto en los pacientes que tienen este déficit, porque dense cuenta que es la primera barrera que está impidiendo la propagación de la enfermedad. Cuando el macrófago hace eso, lo que hace es llamar al linfocito TCD4, segundo factor que tenemos a los VIH positivos. Esto vendría a ser el macrófago con la micobacteria adentro. Acá está el linfocito TCD4, el macrófago con la bacteria adentro, y le muestro un antígeno que puede ser una proteína, puede ser lo que sea, y lo que hace el linfocito TCD4 es liberar interferón gamma. Este interferón gamma lo que hace es como reactivar o darle una activación más fuerte para que pueda matar a la bacteria, a la micobacteria que aún así no lo consigue. ¿Tá? Y además va a ser importante el interferón gamma, acuérdense, para el diagnóstico de infección latente que va a hablar Ceci ahora. ¿Qué termina pasando? El macrófago se da cuenta que no puede destruir a la bacteria y entonces empieza a reclutar otro tipo de células para hacer una especie de contención, ¿tá? Como una estructura de contención en lugar de eliminarlas para que por lo menos mantenerlas ahí y que no se diseminen hacia el resto del cuerpo. ¿Tá? Entonces aparecen células gigantes, aparecen células plasmáticas y por último aparecen fibroblastos, además de los linfocitos, ¿no?, que tenemos por acá, y colágeno que terminan generando la estructura que es el granuloma. ¿Tá? Que lo que es el granuloma es la estructura de contención para que la infección no se propague. Acá ya estamos infectados. ¿Tá? Estamos infectados. Y es muy importante el granuloma porque lo que pase con este granuloma va a depender de qué es lo que sigue pasando después con el paciente. ¿Tá? Si el paciente queda
si eso se puede contener, si eso está íntegro y el paciente pasa a una infección latente y nada más, o si eso no es suficiente y esa integridad no llega a ser máxima y termina generando la infección propiamente dicha. Una cosa importante es que estos bacilos que están acá están contenidos, pero hay bacilos que están viables. Están en fases de crecimiento lento o contenido, pero son viables y tienen posibilidad de reactivar cuando, por ejemplo, los anti-TNF no dejan que se produzca el anti-TNF, cuando la población de CD4 baja. Entonces, esa es la base por la que estamos infectados por la tuberculosis y podemos hacer una infección después, una reactivación de estos que están quiescentes acá. Perfecto. Y se acuerdan que hablamos siempre de el granuloma y la caseificación, ¿tá? Que en realidad lo que consiste es, viste que vieron que esto es todo lo que vimos, estos son los linfocitos, los macrófagos, las células gigantes, los fibroblastos, y lo que se termina formando es una necrosis gaseosa que en realidad es el resultado de toda la reacción inflamatoria que termina generando el sistema inmunitario, pero que también, como dice Ceci, siempre puede existir bacilos que estén quiescentes, que todavía se puedan activar, etcétera. Y esto es como se ve en la histología. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Como esto es rápido porque ya lo vimos. Nos exponemos. Podemos eliminarlo si solamente con la vía aérea superior, digamos, a través de la vía de conducción, ¿tá? Cuando eso no sucede, nos infectamos, Sí, hay un ¿tá? poquito para hablar de eso. Y más riesgo, ustedes saben que son como los factores de riesgo clásicos: permanecer más de 6 horas en una habitación, la ventilación que tenga esa habitación, si está la ventana abierta, no es el mismo riesgo que si está la ventana cerrada, y más los factores del huésped, ¿no? Para adquirir más fácil alguien que fuma tiene menos barrido ciliar, entonces, bueno. Entonces, vamos a suponer, Que se no se infectó. elimina, se Ujú. infectó, como dijimos, 5% de la población estamos infectados, ¿tá? Una vez que estamos infectados, bueno, tenemos dos opciones. Uno, vamos a lo que es la infección latente, el granuloma se contuvo, fue eso lo que pasó, el granuloma quedó ahí, pero ¿está? ¿Y qué puede pasar? Bueno, que en algún momento, como dice Ceci, por factores inmunitarios, entre otros, podamos desarrollar la enfermedad a través de dos formas. ¿Cómo? A través de la reactivación, que es lo más común, ¿tá? La reactivación es lo más común, y otra vez de una infección nueva. Ingresa otro bacilo y termina generando la infección, pero uno ya tiene esa inmunidad. ¿Tá? Mm. Y En después, general, la infección tuberculosa, ya tener todos los mecanismos desencadenados, te protege de nuevas reinfecciones, pero es posible. Si alguien se vuelve a exponer, puede volver a reinfectarse. exacto. Ah, y después la infección primaria progresiva, que sobre todo se da en los pacientes que están más inmunocomprometidos, que es cuando el granuloma ya de una no se forma bien y se disemina rápidamente, por lo menos a nivel linfático. ¿Tá? Esa se llama tuberculosis primaria, ¿tá? Y a esta se le llama tuberculosis secundaria. Siempre la más frecuente es la tuberculosis secundaria. ¿Tá? Es Esto el mismo dibujito es lo explicando lo mismo, mismo. es más o menos lo mismo, sí. Acá sí un poquito excesivo. Es más o menos lo mismo, pero para otra forma de verlo, para entenderlo, uno inhala los aerosoles y estamos infectados. Decir infección latente es un término como un poco más viejo en realidad, pero sirve para entenderlo mejor. Es infección tuberculosa o infección latente, lo usamos como equivalente, ¿está? Y tenemos acá la respuesta inflamatoria, todo lo que explicó Jime ahora, pero te recordar que los CD4 y el interferón y el TNF son los que controlan esa infección.
Ahí en este momento lo que se puede ver en la placa es se puede ver un foco de neumonitis inespecífica, ¿tá? Lo que contaba Jimé, que la mayoría, bueno, no, solo la minoría, perdón, el 5 o 10% va a una enfermedad primaria progresiva. Y eso en general no, lo que vemos es un foco de consolidación, como miren esta placa, parece una neumonía como una neumocóxica común y corriente, ¿no? En general son en lóbulos más bajos, no son en los lóbulos altos. Esto es mucho de la presentación que vemos en los niños que lleva a tanto diagnóstico erróneo, ¿no? Y faltas de oportunidad de tratamiento y consultas y reconsultas. Y lo que se puede ver acá es los ganglios linfáticos también, ¿tá? Si el paciente está muy inmunodeprimido en el momento de adquirir la infección, puede ir a una diseminación linfohematógena y progresar a cualquier órgano, puede estar prácticamente infectado, o la presentación con tuberculosis miliar, que es esta siembra linfohematógena en el pulmón. Y lo que nos pasa a la mayoría inmunocompetentes es vamos a la infección tuberculosa. Acá, hacer diagnóstico de infección tuberculosa, ahora lo vamos a hablar, pero lo podemos hacer con el PPD. Que el PPD, saben que todos en Uruguay estamos vacunados, eso influye sobre el PPD, pero si el PPD vira, o sea, cambia entre las 3 y las 12 semanas, si documentamos eso, ahí se puede documentar que adquirimos la infección. ¿Tá? Y la tuberculosis postprimaria, que es como la secundaria en realidad, es lo que vemos siempre, que bueno, acá esta placa es muy chiquita, pero las lesiones en lóbulos superiores cavitadas, ¿tá? Que son las reactivaciones. Jimé dijo eso, los primeros 2 años es el riesgo más grande de reactivar. Tener una infección tuberculosa latente lo que significa nada más que estuvimos expuestos a la tuberculosis y que desarrollamos una respuesta inmunológica que es persistente y que la podemos medir. El problema es que los inmunodeprimidos, esa respuesta inmunológica está disminuida, entonces las formas que tenemos de medirla también son más engañosas y siempre es un problema de hacer diagnóstico de esta infección tuberculosa latente en los inmunodeprimidos. Las dos pruebas que tenemos es la prueba cutánea de la tuberculina, que es el PPD, que es inyectar intradérmico, Hola. Conseguimos al final, gracias. Ah, Perdón, me sí, sí, olvidé. sí. Es inyectar intradérmico, ese derivado proteico purificado que se hace casero, ¿no? Es como por eso hubo un momento que faltó incluso, que era el que adquirir con una técnica correcta para poder leerlo a las 48 horas y también hay una técnica de leerlo, ¿no? Es solo la pápula, no la zona de eritema lo que se mide. Se mide a las 48 horas, a veces no sé si escucharon hablar del booster alguna vez, que es que los inmunodeprimidos, a veces decíamos esto, que no tienen una respuesta inmunológica y pueden tener la infección y su respuesta es tan baja que no se detecta con el PPD. Entonces, teóricamente, esa exposición que hacemos con el PPD puede servir para sensibilizar a la respuesta celular y si lo repetimos a la semana, entre la semana y el mes, podemos mejorar la sensibilidad a la prueba. ¿Tá? Y bueno, acordarse de eso, que la BCG, que es la vacuna que recibimos todos universalmente, si nacimos acá, da falsos positivos y las micobacterias no tuberculosas también dan falsos positivos. Y después tenemos el IGRA, que lo deben haber escuchado normal, que lo que mide es la liberación de interferón cuando se expone a los linfocitos, que se acuerdan que el interferón era parte fundamental de la respuesta inflamatoria. Y esta sí no está influida por la BCG ni por otras micobacterias. ¿Tá? El problema que tiene esto es que es caro y que no está en el PIAS. Entonces, siempre es un problema, dependiendo de dónde estemos trabajando, si el paciente se lo puede pagar o no. ¿A quién le buscamos la infección? En las personas que tienen más riesgo de tuberculosis, porque si uno es sano, se infecta con la tuberculosis, eso no te va a dar más problema, a menos que después te inmunodeprimas. Entonces, los que, ¿se acuerdan que dijimos que los primeros 2 años es el mayor riesgo de reactivar? Entonces, por eso a los contactos de personas que tienen tuberculosis hay que buscar la infección tuberculosa latente, entonces es redituable, digamos, tratar en esa población.
Obviamente, a las personas que viven con VIH, es todo deprimido, los de hemodiálisis crónica, fundamentalmente los trasplantados. Siempre en la evaluación pre-trasplante, tenemos que buscar y tratar la infección tuberculosa latente. Los anti-TNF, que por suerte, no es porque yo trabaje ahí, pero bueno, el Fondo Nacional de Recursos, que es muy exhaustivo en pedir la valoración de descartar o el tratamiento antes de empezar, porque el riesgo es altísimo en los que toman esto de desarrollar la infección tuberculosa. Y bueno, y después la carga neta de inmunosupresión, ¿no? ¿Cuántos factores más se van sumando? Y tener este esquema, porque tenemos un tratamiento preventivo disponible, y bueno, y lo usamos medio poco en general, ¿tá? Y siempre, 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 antes de iniciar el tratamiento de la infección tuberculosa latente, hay que descartar la enfermedad tuberculosa, porque el tratamiento de la infección tuberculosa latente, que ahora lo vamos a ver un poquito acá, es hay varios esquemas, pero puede ser solo con una droga. Entonces, si la persona tiene tuberculosis, estamos haciendo un desastre de exponer a una enfermedad tuberculosa el tratamiento con una droga, que es un fracaso y un riesgo de resistencia brutal. Entonces, siempre descartar. ¿Eso qué es? Buscar los síntomas, hacer una placa que los inmunocompetentes descarta la amplia mayoría de las tuberculosis, y eventualmente hacer un expert. Si el paciente es pectora, se puede hacer un expert. Este es el esquema que la lucha recomienda para buscar la infección tuberculosa. Hay como dos formas. Uno es el screen en un paso que empieza haciendo un IGRA, pero como en la realidad en los hechos no lo tenemos, yo traje el screening en dos pasos, que es lo que en general tenemos, que es ver la evaluación clínica y la placa de tórax, ¿no? Si tiene la placa lesiones antiguas, ya sabemos que tuvo tuberculosis y vamos a tratarlo para evitar esas poblaciones que quedaron. Este, si tiene una tuberculosis si descartamos la tuberculosis, vamos a la prueba de tuberculina. Si da positiva, tratamos la infección tuberculosa latente. Si da negativa, hacemos un booster. Si sigue dando negativa, vamos ahí así a usar el IGRA y los valores tanto indeterminado como positivo determinan que se haga el tratamiento. La lucha tiene ahora un esquema que se llama acortado, que son 12 dosis, una pila de comprimidos. En realidad, cada vez que uno va, tiene que tomar unos cuantos, pero con isonicida y rifampicina. Y eso facilita mucho, porque si no, el régimen más habitual es tomar isoniazida durante 6 meses. Y con este esquema nuevo, que está disponible para menores de 50 años y mayores de 2, y no para embarazadas, es mucho mejor tolerado y mucho más fácil de hacer. Y bueno, una cosa que nos parece importante es que nosotros cuando tenemos contacto y hacemos diagnóstico de tuberculosis, tenemos la responsabilidad, estamos adentro del CTI y nosotros no vamos a ir a mirarle la placa al familiar ni a hacer el screening de infección y descartar la enfermedad, pero sí tenemos la responsabilidad de ver con quién vive esa persona, dar una consejería de cómo hacerlo, a dónde tienen que ir a consultar. Capaz que ya están dentro de la misma institución, podemos pedirle las placas, y que vayan a ver. O sea, no es que no es responsabilidad nuestra saber quiénes son los contactos o no, ¿tá? Muchas veces estos adultos viven con niños en la casa y esos niños son de mucho riesgo de tuberculosis, ¿no? Porque es cierto que nosotros como que un poco, me parece que, sobre todo en CTI, nos deslindamos un poco de esa parte porque sabemos que la lucha se contacta con los familiares, con los contactos y todo. Pero lo cierto es que el primer contacto con la familia lo tenemos nosotros. Entonces, no informarle absolutamente nada de los riesgos que puede tener, creo que es un poco, No, está mal. y la lucha lo hace, pero si nosotros hoy veían que la población general era 37 cada 100.000, las personas que viven con VIH son 1.000 cada 100.000 y los convivientes 3.000 y pico cada 100.000. O sea, ser conviviente realmente es de mucho riesgo y se necesita esforzarse. Y bueno, son los que se llaman los contactos de alta prioridad, que son los primeros, este círculo que hay que ver, que son los contactos domiciliarios, los menores de 5 años que están
en contacto y los inmunodeprimidos. A esos pacientes son de alta prioridad y nosotros somos los que tenemos que dar la directiva cuando vemos al paciente de que a dónde tienen que dirigirse, qué tienen, o buscar síntomas incluso. Una ¿No? pregunta, si vos le haces con una placa y tiene lesiones, pero no tiene clínica, vas a tratar como una infección latente. No, no, No. si tiene lesiones lo tratás como una enfermedad. Hay como distintos grados, ¿no? En la tuberculosis. Uno lo pone así, pero hay distintos grados de manifestación y de carga basilar. Pero si vos en la placa ves patológico y es contacto, hay que tratarlo. Tratarlo como, Como una como enfermedad. enfermedad, no Mm. como infección latente. Mm. Y en cuanto al diagnóstico, siempre, la tuberculosis me parece que hay algunos diagnósticos que son muy fáciles, que están muy claros, y otros que son bastante complejos. Generalmente nos basamos en la clínica, obviamente en la epidemiología, la imagen, que generalmente lo primero que tenemos es la placa de tórax, que sí es cierto, es muy difícil que un paciente que sea inmunocompetente tenga una placa de tórax normal en una tuberculosis, prácticamente imposible. No pasa lo mismo en los pacientes VIH sumamente inmunocomprometidos o en otro tipo de inmunocompromiso, como vamos a ver después. ¿Tá? Y después, bueno, la evidencia del microorganismo. Y acá en los últimos años ha habido un cambio radical, si bien el gold estándar, bueno, sigue siendo el cultivo, no sé hasta cuándo, pero sigue siendo el cultivo. Todas las últimas guías, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de Salud, y por lo tanto también nosotros acá en Uruguay, la lucha, etcétera, hemos seguido las pautas de que nosotros ahora utilizamos primero siempre las pruebas moleculares rápidas. Si una prueba molecular rápida, con alguna excepción que la vamos a ver ahora, me da positivo, ¿tá? Eso está por encima, en principio, o sea, yo ya voy a tomar como que ese paciente tiene una tuberculosis, ¿tá? Independientemente del cultivo que me va a demorar por lo menos 2 meses, ahora lo vamos a hablar bien, independientemente de la vaciloscopía, ¿tá? Yo tengo una prueba rápida, le hago un GeneXpert, que es lo que tenemos hoy acá, me da positivo, ese paciente tiene una tuberculosis, ¿está? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de lo que dijimos. Dijimos, bueno, ese es el estándar, sigue siendo el estándar, el gol estándar de referencia. No solamente se hace cultivo, sino que se hacen las pruebas fenotípicas de ese mismo cultivo para, obviamente, las distintas resistencias que pueda llegar a tener. ¿Tá? Y yo acá les puse, en realidad de forma muy optimista, que Ceci me lo dijo, resultado de 2 semanas a 2 meses, que es lo que aparece en la bibliografía general, donde, primer mundo, diría yo, que bueno, 2 semanas estamos hablando de, sobre todo, saben que hay cultivos líquidos y cultivos sólidos. Los cultivos líquidos tienen más sensibilidad y son un poco más rápidos, y los sólidos demoran un poco más. ¿Tá? Que es lo que dice acá. Pero lo que me explicaba Ceci, que yo no estaba al tanto de eso, es que acá, como digamos, hay mucha demanda, las muestras no se terminan procesando de forma tan rápida, y en general, Sí, en sí se procesan rápido, pero porque cuando llega hay que procesarlo, si no uno pierde el valor de cuando la se ven, muestra. Pero se ven como más en forma más estandarizada. Y los cultivos rápidos lo que hacen es cuando detectan CO2 o la producción de CO2, entonces dan una alerta. Esos son como se pueden tener antes. Pero si uno va a la página de la lucha, dice que hay que esperar 42 días para tener cultivo rápido, que es en general lo que ellos demoran en informar. Y los cultivos de medios sólidos, ellos los chequean a los 2 meses. Entonces, si bien capaz que pueden crecer antes, con el volumen que manejan, se ve a los 2 meses. Antes no vamos a tener. O sea que en lo práctico tenemos que tomar las decisiones con la vaciloscopía y el GeneXpert. exacto, ¿tá? Lo que sí es importante, que también vamos a ver con la vaciloscopía, es que, bueno, con el seguimiento del cultivo y las vaciloscopías, al final es lo que nos ayuda a ver la curación del paciente, ¿tá? Entonces, bueno, sigue teniendo sin duda su valor.
¿tá? ¿Qué pasa con las vaciloscopías? La vaciloscopía saben que es directamente El el directo. directo, ¿tá? Utilizando otra técnica, así como utilizamos en otras bacterias, en esta utilizamos el Sil-Nielsen, ¿tá? El tema es que tiene poca sensibilidad porque cuando, digamos, hay la carga vacilar es muy poca en el paciente, no las va a poder ver el directo. Entonces, pasa eso, por ejemplo, también vieron la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar en realidad, es muy difícil sacar una vaciloscopía de una expectoración o de un lavado bronquiolo alveolar. ¿Tá? Y eso pasa en otras muestras. Igual sigue teniendo su rol, acá se sigue haciendo, pero bueno, tienen que tener esa consideración que tienen baja sensibilidad y según la muestra que utilicemos es la sensibilidad y la especificidad que va a tener. ¿Tá? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el tema de cómo tomamos la muestra, porque a veces de repente nosotros pedimos un lavado, ¿no? Y el lavado ese no es representativo y bueno, Sí, y eso siempre, cualquier muestra de lavado Mm, tenemos que ver que tenga polimorfos claro. y que nos informen los polimorfos, que eso en general acá nunca viene informado, y la cantidad de células epiteliales, porque capaz que lo que fue suero fisiológico del lavado, que chuparon eso y no es representativo y uno lo toma como negativo, ¿no? Aparte, el lavado, a diferencia de la expectoración, requiere en el laboratorio una centrifugación específica. Entonces, bueno, no es tan sensible de hecho Claro, como pensamos, ¿no? A veces se trata de la pensamos que el vaciloscopía. lavado es mucho mejor porque son muestras profundas que la expectoración y a veces no es tan así. No, si tiene expectoración se puede perfectamente hacer en Exacto. expectoración. Viste que es algo que de repente nosotros no lo teníamos tan claro. Bueno, Está. Y lo otro es que es importante, no detecta absolutamente nada sobre la resistencia, ¿tá? Porque obviamente es solamente el directo. Y como decíamos, ayuda a definir la curación. Y lo otro es que no solamente detecta, creo que lo dijimos anteriormente, la la tuberculosis. tuberculosis, también detecta otras micobacterias no tuberculosas, la nocardia, ¿y qué otra habíamos dicho que también? Rhodococcus. Bueno, Rodococcus puede Bueno, ser, también. este, Eso, sí. no, y que también hay dos formas de hacer la vaciloscopía. Poner Ah, bueno, esta es, ahí va, del direct, el Sid el Nielsen sin- o se pueden hacer por fluoroscopía, ¿está? Que nada, en la lucha de acá también lo hacen, ¿no? En general no en los laboratorios periféricos, pero en la lucha sí se pueden hacer. Ah, y lo otro es que también informan más o menos la cantidad, Claro. la carga basilar, no es solamente que positivo o negativo, sino que ellos pueden Sí, tener por cruces. Ahí va, Cuanto, exacto. cuanto más cruces es que Bueno, otra de las cosas que siempre se habló es de la adenosín diaminasa. La traigo porque en algunos, es como lo que decíamos, en algunos pacientes está muy claro que el paciente tiene una tuberculosis y listo, pero en otros no nos queda tan claro y hay en algunos sectores, por ejemplo, lo que es la pleuresía BK, donde es muy difícil tanto hallar bacilos, porque es una respuesta inflamatoria principalmente, y es también bastante difícil que el cultivo dé positivo en comparación con otras partes del cuerpo. Entonces, esto sirve en esos casos como para ayudarnos con otros métodos a evaluar, bueno, podemos estar frente a una tuberculosis con los síntomas, con la epidemiología, con el resto. Por eso me parece interesante y creo que sigue sí. siendo importante todavía. Sí, sin duda, la tuberculosis peritónica. El medir el ADA en Exacto. la líquido-ascitis o en el pericardio o en la pleura tiene mucho más de eso, sensibilidad que el Genexpert porque hay pocos bacilos. Son Exacto. más que nada una reacción inflamatoria.
Ahí les pusimos los puntos de corte que en pleura, en todos lados se usa 40, acá en los documentos de la lucha usan 60, pero creo que hay que tomar 40, más de 40 en el contexto clínico, ¿no? Y que puede tener falsos positivos, ¿no? Siempre hay que mirar los citológicos. Sabemos que los infiltrados celulares es una respuesta celular, van a haber linfocitos, ¿tá? Entonces hay que mirarlo en el contexto. Si a uno le viene la de 70 y está lleno de piocitos, es un empiema, hay que mirar las características del líquido, pero es un empiema, eso es un falso positivo. Ahora, si el infiltrado se mira en el conjunto, ¿tá? Y bueno, más que nada lo trajimos para que se acuerden de cuando tienen una mínima sospecha de pedir en el líquido, cuando se hace una toracocentesis, pedir si tiene factores de riesgo, si ustedes ven que tienen algunos síntomas B, si tienen, bueno, VIH, ni que hablar, pedir helada, ¿no? Y somos un país que tiene una incidencia, un aumento, no es alta comparada capaz que no, con otros países que vivimos, pero siempre hay que pensar, porque después cuando pensamos en tuberculosis las muestras ya se fueron, entonces no mandamos anatomía patológica, no mandamos el tejido al expert, no mandamos el líquido a medir helada, entonces siempre pensar en tuberculosis, es como un mensaje, después vendrá negativo con el tiempo, pero haber sacado la muestra es muy valioso. No es porque estemos dando el teórico. Pasa en la vida diaria. Sí. Bueno, esto es un poco lo que les adelanté. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda hoy en día y ya hace varios años son las pruebas rápidas. Acá van a haber muchas, Expert, MTB, RIF, Expert, no importa, el TrueNAT es igual, no se usa acá, por eso no se los voy a ni nombrar, pero lo que hoy en día funciona mejor es el Expert y lo tenemos, ¿está? Así que Y el experto ultra y también. el Expert Ultra lo tenemos también. De hecho, el que tenemos en el Hospital de Clínicas es el Ultra, ¿está? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud decide esto? Bueno, por esto, la tasa de curación es mayor, redujo la mortalidad concomitantemente, porque obviamente empezás el tratamiento mucho más rápido, y se pierden esos tratamientos, porque vos imaginate que tenés, dijimos, la cantidad de pacientes que tenemos en situación de calle, que demora el cultivo 2 meses. ¿Cómo te localizo para que te dio positivo? Imagínense la cantidad de pacientes que se pierden en ese contexto, ¿está? Bueno, no detecta micobacterias no tuberculosas. Sí, a veces si uno ve la baciloscopía positiva y el GeneXpert te da negativo, verificar que sea el paciente, todo ese tipo de cosas, que no sea, sea la misma muestra, pero pensar que puede ser una micobacteria no tuberculosa. Y lo otro importante, Mm. ahí va, es que no se utiliza, no se recomiendan las pruebas moleculares rápidas, en este caso el Expert, ni el Expert no Ultra, ni el Expert Ultra, ninguna de los Expert, ni el TrueNAT, ni nada, para el seguimiento de los pacientes, ¿está? Porque pueden haber bacilos no viables y eso puede seguir dando positivo, entonces nosotros no vamos a seguir el seguimiento. Hacemos diagnósticos, hicimos diagnóstico, listo, y ahí quedó. Después el seguimiento se seguirá con la clínica, con la vaciloscopía y con el cultivo, ¿está? Nada, nada más. No, y que nos permite además ver detectar en el momento genes de resistencia también. Ahí va, eso lo íbamos a hablar ahora. Lo que me permite tanto el Ultra como el Expert común, el Expert RIF en realidad, es detectar la presencia de los principales genes que pueden generar resistencia a la rifampicina, ¿tá? Entonces ya directamente nos da eso, que voy a hacer una pequeña excepción ahora con algo que les voy a comentar. Em, se los traigo porque si bien acá en el hospital de clínica utilizamos el Ultra, hay en otros lugares, por ejemplo, Ceci me contaba que donde trabajaba utilizaban el común, el MTB RIF. Ta. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en el Expert RIF detectamos la sensibilidad es a partir de 114 unidades formadoras de colonia. Después vamos a ver una tabla que compara esto con la vaciloscopía y otras técnicas y van a ver la sensibilidad tremenda que tiene esto. ¿Ah?
El ultra es un poco más sensible y empieza a detectar a partir de 16 unidades formadoras de colonia. Esto tiene un pequeño problema que lo vamos a ver ahora en un poquito. ¿Tá? El Expert Ultra te da un resultado que puede ser, te puede dar que es detectado o te puede dar trazas. Cuando el que te da trazas es solamente el Ultra. El MTB RIF común, que detecta a partir de 114, no te da trazas. Y el problema de las trazas ha sido un poco problemático para los médicos en general en algunas situaciones en particulares que ahora vamos a tratar bueno, de elucidar un poco y por lo menos encaminar para ver qué es lo que tenemos que hacer. Em, pero el problema del ultra principalmente es que puede dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta, esto es en toda prueba diagnóstica, en general para la vida, cuando uno aumenta la sensibilidad en una prueba diagnóstica, en algún momento termina bajando un poquito la especificidad. Entonces puede dar falsos positivos. Sobre todo en quienes tenemos que tener cuidado cuando un ultra nos da como resultado trazas en los pacientes que tuvieron tuberculosis en los últimos 5 años o terminaron el tratamiento de tuberculoso en los últimos 5 años. En esos pacientes vamos a tener que seguir otras pruebas diagnósticas, ¿tá? Sí. Porque puede ser un falso positivo, ¿tá? En general, las trazas uno las toma relevantes en los lugares, por ejemplo, lugares de poco acceso, ¿no? Si uno encuentra trazas de líquido cefalorraquídeo, Claro, sí, depende del lugar. y en los niños, los inmunodeprimidos, uno ya con unas trazas y un cuadro compatible te habilita a tratar. Ahora, en un monocompetente que no tiene ya la traza hay que pensarla, ¿no? Porque aparte, lo vamos a ver después, cada vez que uno pone un tratamiento de un antituberculoso, es un montón de tiempo y un montón de riesgos que adquiere la persona, ¿no? Entonces, este, es una Y, decisión importante. Y a veces también la otra es la contaminación de los fibroscopios, eso ¿no? también. Que, Eso que también. es un motivo frecuente de que dé un falso positivo. Y lo otro que le quería comentar, cuando a diferencia de otras pruebas moleculares rápidas, todo lo que tiene de fascinante el Expert Ultra con su supersensibilidad, cuando nos da trazas, nunca podemos saber digamos, si tiene resistencia o no a la rifampicina. Porque siempre que un Expert Ultra te dé trazas, el resultado de la rifampicina, de la resistencia, te va a dar indeterminado. Siempre. ¿Tá? Porque no es porque no queda claro, es porque el material genético es tan poco que no es capaz de detectar si es resistente o no. ¿Tá? Entonces, hay que usar otra prueba para detectar si tiene resistencia a la rifampicina. ¿Tá? Bien. Esto es lo mismo que dijimos. En el 2020 se actualizó y se decidió que el ultra es la prueba diagnóstica inicial en lugar de la vaciloscopía y el cultivo. Y miren, lo que a mí me interesa es la recomendación firme, alta certeza de la evidencia para precisión de la prueba. O sea, estamos hablando realmente de una recomendación fuerte, ¿no? Estos son todos guías de la OMS. ¿Tá? Lo otro que te dice, si el paciente tuvo tuberculosis hace más de 5 años y ya se trató hace más de 5 años, sigue siendo el ESPER Ultra la prueba diagnóstica inicial, ¿tá? Mayor a 5 años. Acá es donde aparece un poco la confusión. ¿Qué pasa? Si el paciente finalizó el tratamiento en los últimos 5 años, lo que te dice es, puede utilizarse la prueba diagnóstica, pero recomendación condicional, certeza baja, evidencia sobre la precisión de la prueba, Sí, lleva un no nos gusta. pensamiento pensar si esto es Claro, verdaderamente un verdadero positivo o no. exactamente. Y esto es lo que yo les hablaba hoy. Esto de acá, ¿tá? Es las unidades formadoras de colonias que necesita cada uno de los test
para detectar. Y lo que tenemos acá el tiempo que necesita la prueba diagnóstica para detectarlo. Miren el tiempo, la sensibilidad del cultivo es excelente, ¿no? Porque vean que es es el más sensible según esto, ¿no? ¿Ven? Que es apenas con menos de 10 ya lo detecta. Pero miren el tiempo que demora. El Expert Ultra tiene una sensibilidad tremenda porque está apenas con 10 unidades formadoras de colonia, un poquito más, dijimos 14 unidades formadoras de colonia, ya lo detecta y el tiempo es rapidísimo. Estamos hablando de 2 horas, 3 horas, ¿tá? Dependiendo de lo que sea. Vemos que el que no es ultra es rapidísimo, pero es un poquito más. Y después tenemos la técnica de Sil-Nielsen y esta que era la 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 fluorescencia. fluorescencia, ¿tá? Pero con una sensibilidad muy baja. Vean cuántas unidades formadoras de colonia necesitan para recién informarse. ¿Se entiende la gráfica y la importancia de esto? Tengo que notarlo que estamos una hora ya. Viste que no podíamos hacerlo, ¿no? Y esto es lo que decíamos, que el TV Soft que te informa carga basilar, alto, mediano, bajo, muy bajo y trazas. ¿Está? No importa, esto ya lo hablamos. Y una cosa que quería comentarles, que existe a nivel de la lucha acá en Uruguay, que solamente lo tiene la lucha, no lo tienen otros prestadores, porque nosotros, como dijimos, no tenemos el problema grande de la resistencia, pero cuando la lucha sospecha de que es un paciente que tiene alto índice de sospecha de tuberculosis multiresistente, tiene este expert, que no está acá en clínicas, como digo, que es el Expert XDR. Y esto te detecta no solamente la resistencia a la rifampicina, sino que te detecta la de resistencia a la isoniazida, la fluoroquinolona y a los aminoglucos. Todo eso lo tenemos acá en Uruguay. Obviamente que la lucha no elige muy bien a quién hacérselo, pero lo tenemos. ¿Está? Una cosita importante que lo pasaste, pero que me parece importante, que esta gráfica, que igual la van a quedar, que la sensibilidad es 90%, igual puede ser que alguno se escape, ¿tá? Si uno piensa que puede ser tuberculosis, tiene que seguirla buscando, ¿no? Y ahí estamos hablando de tuberculosis pulmonar, acuérdense. Sí. ¿Está? Después en otros cosas disminuye. Esto es lo que hablamos, no se lo voy a repetir, lo tienen. Es lo que dijimos del ultra. Si el ultra da trazas, entonces tenemos que hacer otra prueba para detectar la rifampicina. ¿Tá? Si no se nos hace muy denso, pero lo tienen acá, está bien escrito. Y esto es lo que dijo Ceci, rapidísimo. Le hacemos el GenExpert Ultra, nos da trazas. ¿Qué pasa? Tenemos una persona con VIH, niños, adultos con tuberculosis pulmonar, pero que de repente la tuvieron hace más de 5 años. O personas que tienen se sospecha de tuberculosis extrapulmonar. En todos esos pacientes, yo voy a tomarlo como que es positivo y voy a tratar, a pesar de que a pesar de que el resultado sea trazas. ¿Tá? Sí. En general, siempre, Sí, siempre siempre hay es una evaluación sospecha, claro. clínica y es un juicio clínico y sentido común y se toman muchas cosas en cuenta, pero esto es para que lo tengan más sintetizado y puedan, no sé, como tener algo, una guía por lo menos. Pero el mensaje es sospeche del trazas. Sí, sospeche del traza. Sí. ¿Tá? Después, completamente lo contrario. Si yo tengo adultos lo que dijimos, que hace menos de 5 años tuvieron tuberculosis, no, nada, otras pruebas. El ultra es seguramente, puede llegar a ser un falso positivo. ¿Tá? No se los voy a leer esto porque no hay acá en Uruguay y no va a venir por mucho tiempo, pero es muy parecido a ¿vieron lo que lo comenté que tenía la lucha para detectar de segunda línea, fluoroquinolonas y aminoglucósidos? Es eso, ¿está? Pero no tenemos en Uruguay. Y lo que sí les quería comentar como última prueba diagnóstica es el lamen orina, porque es algo que teníamos antes y me comentaron ayer que va a volver a venir. ¿Tá? Entonces, el lamen orina es la detección del antígeno que se acuerda que tiene la capa De la pared. la pared celular
de la micobacteria. Y es un diagnóstico que se hace rápido, se puede hacer en policlínicas, pero solo en los pacientes que tienen VIH en una etapa muy avanzada, en general con CD4 menores a 100, ¿tá? Es un test como si fuera un test de embarazo, pero en orina. Son los que se llaman point of care, que la pueden hacer en cualquier policlínica, en cualquier lugar. Es económica, rápida y va a volver a ingresar a Uruguay, ¿tá? Simplemente por eso se los traje. Rápido. Vamos a hablar un poco de tuberculosis pulmonar. Voy a pasar cosas que ustedes ya saben muy rápido, ¿tá? Saben que la clínica y la imagenología es variada y que va a depender, por un lado, del estado inmunocompetente o inmunodeprimido del paciente y que va a depender si estamos hablando de una tuberculosis primaria o de una tuberculosis secundaria, como vamos a ver más adelante. Los síntomas son muy inespecíficos, ¿tá? Lo más común es la tos, pero de ahí puede pasar a, bueno, hemoptisis, sudoración nocturna y los famosos síntomas B, que en general, eso de que tos y expectoración de 15 días de evolución, con chuchos, con adelgazamiento, eso en general se ve en la tuberculosis secundaria, ¿tá? No se ve en la primaria. ¿Tá? Es más característico lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como síntomas de tuberculosis, es más característico de la tuberculosis secundaria. ¿Tá? En general, el bacilo es un aerobio obligado y por eso siempre se va a tratar de ubicar en los lugares del pulmón donde esté más oxigenado. ¿Tá? Ya sea en el lóbulo, en la primaria, en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior, o sea, a nivel del medio del pulmón si estamos hablando del derecho, o arriba si estamos hablando de la tuberculosis secundaria. ¿Tá? Y ni que hablar de que puede evolucionar la fibrosis pulmonar y destruye completamente el pulmón, ¿no? Esto es lo mismo. El examen físico es muy poco orientador. Y algunas alteraciones menos conocidas que simplemente se las traigo, bueno, no importa, pero que puede dar el síndrome inadecuado de ADH, ¿tá? Eso es ya sea a nivel encefálico por invasión de las estructuras, invade muchas veces las glándulas suprarrenales o incluso por producción ectópica pulmonar. Además de, bueno, obviamente la hipovoluminemia, pero eso en general lo tenemos en todos los pacientes críticos. Patrones pulmonares. Debe ser una de las enfermedades que mezcla más patrones pulmonares que puede haber, ¿no? Tenemos las clásicas cavernas, ¿tá? Que es más de tuberculosis secundaria, ¿tá? Destrucción parenquimatosa que provoca no solamente el bacilo, sino además la propia respuesta inflamatoria. ¿Tá? Después, bueno, acá la consolidación basal que justo quedó cortada, una consolidación común. Acá vemos una destrucción de todo el parénquima. Vieron que se ve también acá en esta parte, se ven también cavernas, varias cavernas, ¿tá? Y retracción, si ven que se ve toda la retracción del parénquima a nivel del lóbulo superior derecho, ¿tá? Y bueno, y obviamente a nivel del izquierdo, esto es una gran fibrosis con una gran destrucción pulmonar. Esto es lo clásico que se ve a nivel de la tuberculosis primaria, ¿tá? Que es lo que yo les decía, generalmente predominan en lo que es o bien en el lóbulo superior, en la parte superior del lóbulo inferior o en la parte inferior del lóbulo medio, ¿tá? Es en los lugares donde más se tiende a ver. Esto es más característico de ya la consolidación más a nivel superior y esto es el clásico de la tuberculosis miliar. ¿Tá? Primaria, rápido. ¿Cómo se caracteriza? Acuérdense, es la tuberculosis que le aparece a una persona que previamente no estaba expuesta al bacilo. Entonces, hay tres cosas que quiero que se lleven, que son estas tres que no, capaz que no son tan frecuentes de ver, pero que son bastante características y la van a escuchar mucho. Uno es como una pequeña consolidación que se forma, que es el foco de Gone, que es como la primera lesión que se produce por la respuesta inmunitaria al huésped, ¿tá? Cuando al foco de Gone, que es esto, no es que tenga un patrón particular, se le suman linfadenopatías, que es muy clásico. Las linfadenopatías se ven sobre todo en la tuberculosis primaria, no es característico de la tuberculosis secundaria. ¿Tá? Entonces, cuando se suma esto, se le llama complejo de Gone. Es decir, el complejo de Gone tenés
esa opacidad más las linfadenopatías que se ven acá. A veces esto tiende a calcificarse porque el paciente lo resuelve, ¿tá? Lo termina resolviendo, se cura, por decirlo de alguna manera, sigue teniendo la infección claramente y se calcifica. Cuando se calcifica se le llama complejo de Ranke. ¿Tá? Les digo porque lo van a escuchar muchas veces y puede ser una pregunta siempre de... No de examen. Nah. Bueno, y la posprimaria es prácticamente lo que vimos, ¿tá? Se pueden formar, vean cómo se forman las cavernas, cómo se ven las cavernas a nivel obviamente tiene mucha mayor resolución la tomografía, bien que tienen un nivel, el problema de las cavernas es que se pueden sobreinfectar rápidamente, ¿tá? Y puede ahí haber cualquier cosa. Muy frecuente también el aspergillus a nivel de las cavernas. Bueno, y esto es un poco más de lo que dijimos, y bueno, así que esto lo vamos a pasar rápido. Lo único que quiero destacar de esto es lo que ya dijimos. Si bien la destrucción a nivel pulmonar se debe al, obviamente el bacilo genera todo, pero lo que más genera destrucción a nivel del parénquima es la respuesta inflamatoria que intenta controlar ese bacilo. ¿Tá? Entonces a veces cuando los pacientes están muy inmunodeprimidos, sobre todo cuando tienen CD4 por debajo de 100, incluso de 50, podemos ver una placa completamente normal. Es acá donde cobra relevancia sin duda la tomografía, porque a medida que el nivel de CD4 va bajando, la placa se parece más a una tuberculosis primaria. Es decir, Sí, se o caracteriza inespecífica. o inespecífica, más... Cualquier inmunodeprimido, en realidad un trasplantado también uno no espera ver una caverna. Sí, yo digo VIH porque es claro. Es más, si nosotros vemos en un paciente con VIH, unos que tienen unos CD4 de 50, por ejemplo, y vemos una caverna acá que antes no la tenía, eso no es una tuberculosis seguramente. Será una nocardia, será otra cosa, pero no le da con CD4 de 50 para cavitar. ¿Tá? Como para abrir un poco la mente. Lo otro que les quería comentar, el patrón de árbol en brote, nosotros en general tenemos un gran problema que vemos un patrón en árbol en brote, ¿saben todos lo que es un patrón en árbol en brote? ¿Lo han visto? ¿Tá? Que esto como que se ramifica y parece que estuvieran brotando del mismo árbol. Nosotros yo por lo menos he visto mucho que vemos un patrón en árbol en brote y enseguida dicen tuberculosis. No, el árbol en brote es un patrón micronubular que es sumamente inespecífico y que simplemente lo que está hablando es de la ocupación de la pequeña vía aérea, ¿tá? Es una siembra broncógena, que por algún motivo hubo alguna rotura pulmonar, ya sea con secreciones, puede ser por microaspiración, puede ser por otros microorganismos, lo que sea, y se generó esa siembra broncógena que terminó ocupando esos lugares micronodulares, ¿tá? Entonces puede ser por otras cosas, no solamente tuberculosis. Lo que sí es importante es que cuando yo sí tengo una tuberculosis y tengo un patrón en árbol en brote, seguramente esté ante una tuberculosis activa. ¿Tá? Complicaciones, todas estas que ven acá, las ven. ¿Tá? Solamente quiero destacar la hemoptisis porque la vemos, por lo menos, que yo creo que es un poco más del 16%, esto fue una de lo que yo encontré, pero lo que me interesa es que generalmente la hemoptisis no es catastrófica, pero sí puede agravar una insuficiencia respiratoria en un pulmón que obviamente viene francamente destruido, patológico. Y lo que me interesaba que se lleven es que ¿de dónde viene la hemoptisis? ¿Tá? El 90% de las hemoptisis es causada por parte de la circulación sistémica, ¿tá? Por las arterias brónquicas. Porque acuérdense que lo que hace, digamos, a nivel que va destruyendo el parénquima, va como erosionando las distintas áreas. Entonces, una es por las arterias brónquicas. Y hay un menor porcentaje, un 10%, que viene, es sangre de la circulación pulmonar, que es a través de lo que se llaman los aneurismas de Rasmussen. No sé si alguna vez los escucharon,
que en realidad no necesariamente tiene que estar activo, pueden ser aneurismas que hayan quedado, que ya el paciente no tenga la tuberculosis enfermedad, pero igual puede seguir haciendo esos episodios de hemoptisis. No, y una cosita de la hemoptisis que no tiene por qué ser siempre de tuberculosis activa, ¿no? A veces puede ser una secuela de tuberculosis que sangra el aneurisma que quedó residual y no siempre es una tuberculosis activa. Lo rápido lo que me interesa de la pleuresía tuberculosa es que esto se da muy característicamente en hombres jóvenes e inmunocompetentes y generalmente es unilateral. ¿Por qué en jóvenes inmunocompetentes? Porque en general no suele ser, a veces se pone en duda si es una infección en sí misma o si es una respuesta inflamatoria de la propia pleura. Entonces es una respuesta exacerbada eh, por eso mismo decíamos que lo importante que es en la pleuresía tuberculosa, en la toracocentesis sacar helada, porque a veces las vaciloscopías no nos sirven porque no hay microorganismo en la pleura. Igual se trata, ¿no? En general Sí, 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 son el claro. tubérculo, se abrió la pleura y genera la respuesta inflamatoria, pero hay que tratarlos. Exacto. ¿Tá? Y esto es lo que vemos, lo que dijimos hoy. Helada, dijimos, como dijimos, la vaciloscopía, muy baja sensibilidad, vean, menor a 10% en la pleura. El cultivo, bueno, También baja sensibilidad. baja 50%, Y mitad y el extra mitad, es también. tirar una moneda al aire. Por eso decimos Ta- que en los líquidos es helada, lo que muchas veces nos termina Nos ayudando termina a tener. ayudando. ¿Tá? Vieron que acá cobra mucha relevancia el hada. ¿Tá? Y esto es lo que dijimos. En pacientes críticos, ¿tá? No podemos retrasar y el GNX positivo confirma el diagnóstico, pero un resultado negativo no lo descarta. Es bastante diferente a lo que pasa en otras muestras. ¿Tá? Considerar la biopsia pleural, bueno, eso Sí, ya depende del cuadro depende del cuadro clínico, clínico. ¿no? Si hay sospecha algún diferencial, alguna otra cosa, ¿se acuerdan que, por ejemplo, los linfomas podían dar también? Entonces, eso hay que Exacto. verlo, pero si es un joven con un cuadro clínico compatible, no precisa ninguna biopsia, hay que ir a tratarlo, ¿viste? Exacto. La tuberculosis miliar grande, si bien nosotros estamos acostumbrados a ver la tuberculosis miliar como a nivel pulmonar, con ese patrón, digamos, que se ven, se llama miliar porque se ven como los millos, ¿vieron esto? Que era lo que se cultivaba, yo no sé ni dónde se cultivaba, pero bueno, está. Y es la forma más grave y es una forma diseminada de tuberculosis. Si bien vemos el patrón característico miliar, micronodular a nivel pulmonar, pero de lo que habla la tuberculosis miliar es que hay una diseminación linfática y hematógena, ¿tá? Por eso es tan grave, ¿tá? Y bueno, tiene una altísima mortalidad, que obviamente estamos hablando de una mortalidad más del 50%, y bueno, obviamente es mucho más frecuente en los inmunosuprimidos porque estamos hablando de una infección que no se pudo contener, ¿no? Diferenciales y la mortalidad, lo que dijimos, es altísima, sobre todo en UCI es al cerca del 60%, cuando se asocian meningitis subtuberculosas asciende a 70%, y una cosa que a mí me llamó la atención, que la OMS sigue recomendando igualmente, a pesar de ser la forma más grave, el mismo tiempo de tratamiento, ¿tá? Que el resto de las, ¿tá? Acordarse que también cuando hay formas de estas diseminadas graves podemos pedir los hemocultivos en sangre que no van en frasco de hemocultivo, van a la lucha y en el frasco con heparina, litio heparina. Exacto. Eso habíamos hablado un poco ya. Sí, ahí va, de los Del, tipos que podemos usar, eh, AN95, KN95 y el FFP3, que es el es tipo la de... norma europea, es lo Es la mismo, norma pero es la norma europea, europea de la manera de claro. tratar. Ahí va. Eh, y esto lo voy a pasar. Sí, me parece bien porque estamos tardísimo. Está. Está. Un poquito Eso. del tratamiento que el objetivo es curar al paciente, que dijimos, y disminuir la transmisión. Y tiene como cuatro premisas. Es que siempre tiene que ser combinado, porque en monoterapia emerge resistencia, es así. Prolongado, porque había distintas poblaciones de crecimiento dentro del tuberculoma, entonces hay otras que son de crecimiento lento y hay que tratar a esos bacilos latentes que van a crecer después.
continuo por la misma razón, y en Uruguay es supervisado. En muchos países no es supervisado, eso implica que uno tiene que ir todos los días a la lucha antituberculosa a tomar las pastillas. Hay como incentivos, te dan los boletos, algún tipo de incentivo económico para una paciente, pero después del COVID empezó el video asistido para algunos pacientes, no para todos, pero imagínense lo que es eso de tener que ir todos los días. De todas formas, en algunos pacientes eso es la única forma de supervisar que el paciente lo tome, ¿no? Tenemos en Uruguay, están en Uruguay todo el mundo, los fármacos de primera línea y los de segunda línea. Los de segunda línea son o más tóxicos o menos eficientes o entonces no son de elección, pero muchas veces tenemos que usar. Y hay que combinar fármacos bactericidas con los que son los esterilizantes de esas poblaciones de crecimiento lento, más uno o dos fármacos, dependiendo del tipo de tuberculosis, que protejan también de la resistencia. Los tratamientos en realidad en una tuberculosis pulmonar estándar tienen dos fases. El 2-HRZ es 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol eventualmente. En todos los países donde hay alta resistencia está recomendado usar el etambutol. Acá en Uruguay no hay alta resistencia, pero igual es el esquema primario de la lucha. Y después 4 meses de una fase intermitente de isoniazida y rifampicina. ¿Tá? En los pacientes que tienen inmunodeprimidos o que tienen localizaciones extrapulmonares o que siguen positivos al segundo mes de tratamiento de la vaciloscopia, y eso se extiende el tratamiento, pero el estándar es eso. Hay igual investigación que todavía no se usa acá, pero hay en otros países de regímenes más acortados, porque imagínense 6 meses de tratamiento yendo encima todavía a tomarlo, es insólito. Entonces, regímenes más cortos que incluyen las quinolonas en el plan, pero todavía no los tenemos acá avalados por la lucha. Aprobados. Y lo que tenemos en general es la dosis fija combinada, que combina las 4 drogas y según el peso del paciente, que ahora le pusimos la diapo, cómo vamos a seleccionar qué cantidad de comprimidos lleva. En los pacientes siempre que tenemos que acordar que muchos de los que vemos son desnutridos, son diabéticos, alcoholistas, son las embarazadas, tenemos que asociar la piridoxina, me quedo con E, pero es piridoxina, la vitamina B6 para prevenir Virginia Camacho. sí, para prevenir la neuropatía, que ahora vamos a ver un poco los efectos adversos. Fernando. ¿Querés que esto lo...? Dale, dale. Ay, esto es un poco, quise poner algo de los pacientes críticos, que es lo que vemos habitualmente nosotros en los pacientes críticos. La mortalidad, vieron que es muy oscilante, ¿no? Del 25 al 80%, pero ¿por qué? Porque depende justamente qué es, digamos, El el motivo tipo de de, ingreso. claro, el motivo de ingreso en el paciente en el que asentamos, si es inmunodeprimido o no, si es una tuberculosis meningia, que es altísima, si es miliar, si es solamente una tuberculosis pulmonar. Por eso es tan variado el régimen. Los pacientes críticos que no pueden recibir vía oral, acuérdense siempre que el tratamiento vía oral con estas 4 drogas que dijo Ceci es el tratamiento ideal, siempre es el tratamiento ideal, ¿está? Pero sabemos que hay muchos pacientes que no lo pueden recibir, ya sea por el shock, porque tienen intolerancia digestiva, por muchas otras cosas. Entonces, cuando tenemos que utilizar el tratamiento intravenoso, la evidencia sobre el tratamiento óptimo es muy escasa. No tenemos evidencia. Sabemos que hay líneas de tratamiento, sabemos cuáles son los que podemos utilizar, pero el orden es prácticamente, bueno, vemos cómo lo Vamos a dar hacemos. una pauta, igual. Vamos a dar una pauta, sí, sí. ¿Tá? 70% de los pacientes que nosotros tenemos en CTI requieren ventilación mecánica. ¿Tá? Cuando tienen distrés y shock, obviamente son los pacientes más graves. Vean el promedio, 40 años. Nada, pues me estoy acercando. ¿Tá? El 16% son VIH positivos. Y acá tenemos un poco qué es lo que vemos habitualmente. Siempre lo que predomina es la tuberculosis pulmonar en todos lados. 11% tuberculosis extrapulmonar y 20% tuberculosis diseminada cuando estamos hablando de tuberculosis miliar. ¿Está? Esto no importa.
Bueno, esto es lo que decíamos, los problemas que tenemos cuando tenemos que utilizar el tratamiento antituberculoso en los pacientes. Tenemos dificultad en la absorción. Tenemos, como sabemos, en todos los pacientes alteración del volumen de distribución y además, acuérdense que son pacientes jóvenes. Entonces, si no tienen falla renal, pueden tener el clínico renal aumentado, lo que puede llegar a dificultar también las dosis que tenemos que utilizar y el tratamiento óptimo. Y también los pacientes que tienen una tuberculosis digestiva también van a tener problemas para absorber, ¿no? No es solo el shock. Claro, Este, está. Vamos ¿Vos a querés hablar, hablar de esto? dale, Dale. vamos a hablar un poquito de las drogas. Siempre es mejor el tratamiento estándar de la tuberculosis. Ni bien podamos, vamos a pasar al tratamiento estándar. Por eso vamos a hablar un poquito de las cosas que tenemos que estar atentas de las drogas estándar, pero el énfasis que quería tener que se llevaran una idea del tratamiento intravenoso cuando lo tenemos que aplicar en estos casos de shock, de mucha severidad del cuadro o de disabsorción. ¿Tá? La rifampicina junto con la isoniazida son las dos drogas principales para el tratamiento de la tuberculosis. Cuando no las podemos usar, vamos a tratamientos más largos porque estas son las que hay más experiencia y más evidencia de usarlas. ¿Tá? Esta es de metabolismo hepático más que nada. La dosis depende del peso. En la fase intensiva se usan las dos fases, pero en la fase de mantenimiento es la misma dosis, pero 3 veces por semana. ¿Tá? La rifampicina se absorbe mejor en ayunas. Eso es la base por la que nosotros a veces suspendemos la nutrición antes y después para poder que se pueda absorber el tratamiento antituberculoso, ¿no? Y es importante porque la rifampicina tiene acción sobre los microorganismos que están latentes dentro del macrófago. ¿Tá? Siempre cuando uno pone un tratamiento antituberculoso, que nosotros no estamos muy acostumbrados, nuestros pacientes tienen polifarmacia de absolutamente todo, ir a chequear las interacciones, porque la rifampicina es de los fármacos que más interaccionan con, muchos de estos tienen azoles. Bueno, en alguien que lo está tomando en la casa, ¿no? Con los anticonceptivos orales, recordar que interfieren con muchas cosas. Y el principal riesgo son la hepatotoxicidad, ¿no? La rifampicina da un patrón de colestasis más que hepatitis, pero puede dar los dos patrones. Y después tiene las reacciones de hipersensibilidad, las toxicidad medular. Y una cosa muy importante es que hay que avisarle al paciente que da coloración naranja de todas las secreciones. Por eso, por ejemplo, alguien que usa lentes de contacto no los puede usar porque los va a arruinar. ¿Tá? Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Qué no pasa? Ahí. Bueno, la isoniazida es bactericida, inhibe la síntesis del ácido, de ácidos de la pared de la micobacteria. También se metaboliza hepático, también tiene dos fases. En la segunda fase lo damos 3 veces por semana, pero una dosis más alta. Y tiene toxicidad hepática grave, que puede ser, puede ser leve, que es lo más frecuente, o puede ser grave. Y lo que da en general es una lesión que es más que nada hepatocelular, más de hepatitis que de aumento de las bilirrubinas. Y la neuropatía periférica que la prevenimos con la piridoxina. Ahí. Para que Ceci, que te paso de acá porque no sé qué Dale, le está sí, me pasando. está complicado. Bueno, el etambutol es bacteriostático, pero también puede ser bactericida según la dosis, también inhibe la síntesis de la pared. Y bueno, ya les comenté un poco que no se podría hacer un esquema de 3 dosis, pero en Uruguay lo usamos también. Y sí, a estar Lo utilizamos en atentos, realidad porque utilizamos el que comprimido, que viene viene en los fijo, cuatro, sí. porque si no quizás no lo tendríamos que utilizar, ¿no? Sí. Y el efecto más importante que hay que en general es con el tiempo, entonces como lo usamos solo los primeros 2 meses, no es frecuente, pero que sí lo podemos ver, es la neuritis óptica. Entonces estar atento que el paciente tenga cambios de color, que tenga escotomas o algo, porque si bien es reversible con el tiempo y no es un efecto adverso para nada deseado.
La piracinamida también la usamos solo en la fase intensiva y también puede dar hepatotoxicidad y el efecto más frecuente es que da en los pacientes que tienen hiperuricemia puede desencadenar gota. Ah, esto te lo Está, agregué yo después, perdón. está, perfecto. No, no. Porque en realidad eso, que puede disminuir en los niveles plasmáticos de rifampicina. Sí, igual en el comprimido es un tratamiento recontraprobado y no Sí, es sí, algo sí, no que debería. tenga... Igual no podemos mm, medirla tampoco. Sí, Bueno, se miden en algunos lados las drogas. sí, pero nosotros no. Sí, Sí. en el español hubo una investigación que no sé si no estaba en curso con el CBIO, Ay, que medían. acá pregunté y me dijeron que no. No, sí, pero se miden en el marco de la investigación. Ah, claro. Mm. Bueno, un poco de la hepatotoxicidad es una enorme complicación. Los pacientes que tienen enfermedad hepática y que tienen tuberculosis tienen una mortalidad sumamente superior porque no pueden acceder a mejor tratamiento, ¿tá? Cuanto más años tenga la persona, o más comorbilidades, o más desnutrición, en el alcoholista, en los VIH, y especialmente en las embarazadas, es mayor el riesgo de toxicidad hepática. Nosotros esto lo tenemos que tener presente y antes de poner cualquier tratamiento antituberculoso pedimos un funcional hepático. Y en los pacientes ambulatorios a los 15 días, nosotros lo pedimos antes y lo vamos monitorizando, vemos la evolución del funcional. Si las enzimas suben hasta 3 veces, más o menos lo podemos ir llevando. Ahora, si el paciente está muy sintomático, que está con dolor, con síntomas de hepatitis, ahí se suspende. También se sube más de 5 veces o si la bilirrubina se duplica, también son los motivos para suspender. ¿Está? Bueno, ahí no me acuerdo qué más decía, pero más o menos eso. Y tal, no importa. En los Ahí, ahí, pacientes. ahí, ahí. De lo que hablamos, que la rifampicina en general da un patrón más de colestasis y la isonesida y piracinamida más de citolisis. Pero eso es generalidades y también puede pasar al revés. Entonces, lo que hacemos es, si el paciente no está grave, que en general no son nuestros casos, pero si no está grave, se suspende el tratamiento por 15 días y se empieza a reinstalar. Si tenía un patrón de colestasis, bueno, entonces empiezo por la isoniazida, que era el fármaco menos frecuente. Entonces lo voy reinstalando a dosis bajas y la voy subiendo, y controlando el funcional hepático. Si lo tolera y entonces ahí empiezo a reintroducir la rifampicina en dosis progresiva. Ahora, si estamos en un paciente que está grave, que está en CTI, que tiene una tuberculosis grave, suspendemos el tratamiento y vamos a un plan alternativo. ¿Tá? Sabemos que el etambutol no tiene toxicidad y ahora vamos a hablar de los Bueno, planes intravenosos. ¿Tá? En los críticos que están con shock o que por alguna forma no pueden absorber, tenemos las quinolonas, que en Uruguay tenemos MOX intravenoso, en muchos lugares hay levo intravenosa. Este, pero bueno, tenemos que tener, en general vieron que las guías pro de todos lados sacan a las quinolonas por los efectos adversos a nivel osteotendinoso, y bueno, en CTI lo usamos si tenemos una tuberculosis, lo único que sí que la dosis es el doble, ¿tá? Que en una neumonía, es 800 miligramos, porque la rifampicina desciende un poco los niveles de las quinolonas, ¿tá? y otra cosa que quería, vieron que nosotros tratamos de no utilizar la moxi y la levo en las neumonias, por ejemplo, salvo que el paciente sea tuberculosis, sea alérgico a los betalactámicos. Y muchas veces es por esto, porque justamente para reservar para estos casos, ¿no? Claro. Este, y bueno, y para no, si hay riesgo, uno no la pone en monoterapia, ¿no? Claro, si hay una Ah, sospecha de que el paciente puede llegar a tener una tuberculosis, por más lejana que sea, nunca poner moxifloxacina solo, ¿no? Porque el riesgo de resistencia es muy grande. bueno, después los aminoglucósidos son otra droga que tenemos, pero recordar la autotoxicidad y la nefrotoxicidad que muchas veces nos limitan. La estreptomicina se usa más en ambulatorio, nosotros en CTI no lo usamos tanto, pero tiene que se puede dar intramuscular también. ¿Ah? Después el Linesolid. Linesolid también es caro y no es que uno en cualquier hospital llama y consigue Linesolid, ¿no? Pero es una droga que es útil en el tratamiento de la tuberculosis, y que la tenemos disponible intravenosa y podemos usarla. ¿Ah?
La dosis es de 600 miligramos día. Y el principal problema es la mielotoxicidad y la toxicidad medular, que en general se usa por un mes, no mucho más de un mes, porque son muy frecuentes los efectos adversos a ese nivel. Y después el meropenem, que no es solo el meropenem, puede ser el imipenem, pero siempre tiene que ir asociado a clavulánico, porque tiene una beta-lactamasa que hay que ponerle el clavulánico. Clavulánico no tenemos intravenoso, o sea que en un paciente que no absorbe bien tampoco nos va a servir mucho porque lo tenemos que dar enteral, ¿tá? Y además, todos sabemos que tratamos de hacer un manejo conservador de los carbapenémicos por el impacto que tienen en la multiresistencia. Entonces, bueno, y la otra que no está acá, pero es la rifampicina, ¿no? Que no, nos olvidamos de ponerla. La rifampicina intravenosa, Pero está después de después, lo que te decía. la tiene la lucha, no es que está en las farmacias, pero podemos pedir a la lucha la rifampicina. Bueno, para ver, Pará. Bueno, Ah, y esto es un poco la recomendación, que es lo que digo, no hay guías de cómo hacer el tratamiento cuando es intravenoso. Pero si contamos con rifampicina intravé, bueno, la incluimos. Dijimos que es de las drogas fundamentales que mejoran el pronóstico en los pacientes con tuberculosis. Después, las quinolonas, que son fácilmente accesibles, las ponemos también. No la Cipro, porque tiene mucho peor performance en esto, si es la Moxi, o si tenemos levo intravenosa, también. Después, los aminoglucósidos, siempre son por lo menos 3 drogas, ¿no? Ahí por lo menos tenemos 3, eventualmente considerar linezolid, y tenemos como esto, que lo dejamos para último paso, porque el impacto que tiene en la ecología de nuestras unidades hoy en día, dejamos el meropenem con clavulánico. Y siempre recordar que cuando sea posible, el paciente está mejor, pasamos al esquema de primera línea. Cuando pueda absorber vía oral, enteral, pasamos a eso. en general, el plan que utilizamos para que se queden con una idea es levofloxacina. Acá es muy difícil de conseguir, ¿tá? Entonces utilizamos Moxi. La Cipro no tiene muy buena penetrancia a nivel pulmonar, entonces no la utilizamos, ¿tá? Entonces es Bien, moxifloxacina, amicacina y linezolid. Es cierto que acá utilizamos meropenem, es cierto. Yo creo que a ver, el BK tiene principalmente esta beta-lactamasa, que es más que nada para el resto digamos, de los betalactámicos, pero no quita que pueda tenerlo también para los carbapenémicos. Entonces es someterse a un riesgo cuando vos tenés que tener, en estos casos, por lo menos 3 drogas. Entonces, en teoría, no deberíamos utilizarlo sin clavulánico, ¿tá? Es un claro. error que cometemos acá. Sí, ¿Tá? Pero lo Moxi amica. ideal sería rifampicina, moxi, amica, sería el ideal. O estrepto, capaz que tenemos, pero tal, son Sí, todos tóxicos, esta ¿no? sí. Ni bien podamos, pasamos a las otras drogas que son hepatotóxicas. O sea, Ah, uno tiene que elegir. y otra cosa que les quería decir, la moxifloxacina, que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo a 400 días, cuando utilizamos rifampicina, en el caso de la tuberculosis, la utilizamos a dosis doble, ¿tá? Porque la rifampicina baja la la concentración de moxifloxacina en un 30%. Entonces, la moxi se usa el doble en la tuberculosis cuando está asociada a rifampicina. ¿Tá? O sea, tener esas cosas en cuenta. Pero yo creo que si tuviera que elegir un plan, sería ese, Rifa, Moxie, Amica. Exacto, yo también. No, y además también tenemos ahora problemas, no sé, si en las unidades ponen enterococo banco R, ¿no? Entonces también creo que en ese orden que están escritos, también dependiendo del paciente, porque capaz que tiene Claro, un riñón que está en el borde, no y le vas a hacer bueno, podemos Amica y cambiar, ¿no? preferís hacerle Linesolid, qué sé yo. Esto es más o menos lo Ah, eso es lo mismo, mismo, lo único que le puse acá las es que dosis. es lo mismo, que se recomienda un plan de al menos 3 drogas, las dosis de cada una, y lo que les taché es lo que no que son los ideales, que no contamos intravenosos en el Uruguay. Isoniazida y piracinamida hay en otros lugares del mundo, ¿tá? Intravenoso. Nosotros no tenemos y prácticamente es imposible de conseguir, por lo que estuve averiguando. Entonces, de todos estos, o sea, ustedes saben que cuentan con esto,
rifa, moxi, amica, linezolid y meroclavulánico para hacer un plan con ellos en la terapia intravenosa. ¿Esto querés que lo diga yo medio rápido? Dale, Ta. sí, muy rápido porque es muy tarde. Y Em, Andrea me pidió que hablara de una cosita Está. Bueno, en realidad, la Organización Mundial o sea, ¿qué es que cuando hablamos de tuberculosis resistente, multiresistente, extremadamente resistente, de qué estamos hablando? ¿Tá? Y la divide en 5 grupos. Cuando es la tuberculosis que es resistente a la isoniazida solamente, ¿tá? Se llama tuberculosis resistente a isoniazida, pero es sensible a la rifa, ¿tá? Después, la tuberculosis resistente, cuando se habla de tuberculosis resistente, es la tuberculosis que es resistente a la rifampicina, ¿tá? Cuando se habla de tuberculosis multiresistente, es que además de ser resistente a la rifa, es además resistente a la isoniazida, ¿tá? Y esta en realidad nosotros no la utilizamos porque decimos directamente XDR, ahora les cuento por qué, pero cuando la tuberculosis extremadamente resistente es cuando es obviamente resistente a la rifampicina y se acuerdan que tenemos a lo de segunda línea, que son las fluoroquinolonas. Entonces ahí estamos hablando de extremadamente resistente. Esto que ven acá, que es la bedaquilina, también eso ya saben, es el tratamiento que se utiliza vía oral para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. ¿Tá? El TB-LAMP unas siglas que creó la OMS para, ahí va, sí, al revés, ya le cambié. La dislexia, Es la B, ahí es de va. bedaquinila, la PEG-A es de pretomanida, linezolida y moxifloxacina, que es un régimen. A ver, no quiero confundirlos. Esto es diferente al paciente crítico, o sea, o por lo menos diferente al paciente que requiere terapia intravenosa. Estamos hablando de una tuberculosis que es multiresistente, pero que tolera la vía oral. Entonces recomiendan estos 4 tratamientos. La moxi está un poquito en ahí que se puede o no usar, pero está, se recomienda también. Bipal, Sí, 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 puede sí. ser Bipal Sí, sí. sin la M, como Exacto. Bipal. ¿Está? Esto lo tiene la lucha y es muy de especialista. Si hay una tuberculosis resistente, el tratamiento va a ser en conjunto con la lucha, no es algo de que. Pero sepan que hay drogas en Uruguay. La bedaquilina es como la estrella, el problema que siempre hay que controlar es el QT, porque es muy prolongadora el QT. Y más si bueno, más si la utilizan con la Moxi. Acuérdense que Sí, la que Moxi pasa lo también. mismo. No, y la bedaquilina no se puede usar con rifampicina, pero como la usamos cuando hay resistencia a la rifampicina, no generan problema en general. ¿Tá? Y creo que esta era la última, ¿no? Sí, Sí. una cosita que me pidió Andrea y que estaba muy buena su observación, y yo lo voy a agregar después en la diapo para que en el teórico que les damos, es el tema del aislamiento en CTI, que es algo como muy importante, ¿no? En CTI, si uno sospecha tuberculosis y tenés un expert y la baciloscopía negativa o 3 muestras de baciloscopía negativa, no tiene tuberculosis, hay que pensar en otra cosa, posiblemente, ¿no? A menos que sea un inmunodeprimido. Pero al no encontrar bacilos, ni en el expert, ni en la baciloscopía, su potencial de transmitirse también es muy bajo. Entonces ahí estamos habilitados a levantar el aislamiento. Y un paciente que sí tiene tuberculosis, el aislamiento lo levantamos con 15 días de tratamiento. Eso puede ser demasiado, ¿tá? El tema es que no hay estudios de que digan que los podemos levantar a la semana. Entonces, si el paciente viene mejor de la tuberculosis, está evolucionando bien y tiene 15 días de tratamiento, con seguridad levantamos. Es posible que sea un exceso, sí, pero por ahora son las pautas que seguimos. Y el control es porque podemos hacer una baciloscopía a los 15 días, viste que muchas veces pedimos las baciloscopías, pero todavía pueden haber bacilos y no ser viables. Entonces, si el paciente está bien, clínicamente viene mejorando, lo levantamos con 15 días de tratamiento con seguridad. Si no es una tuberculosis resistente, bueno, pero es poco frecuente y lo vamos a ver por el expert. Y lo otro es que se hacen una baciloscopía, que eso ya no la hacemos nosotros, pero a los 2 meses de tratamiento se hace una baciloscopía y se pone a cultivar. Si a los 2 meses de tratamiento
el paciente todavía tiene una vaciloscopía positiva, entonces hay que ir a tratamientos más largos. Si al tercer mes de tratamiento el paciente tiene todavía vaciloscopía positiva, bueno, hay que evaluar, no lo está tomando, hay otro fármaco que está interactuando y está perjudicando el tratamiento, tiene una adherencia mala, vamos a ir a, no sé, hay que reevaluarlo, pero en general se hace vaciloscopía a los 2 meses, al 4 y al 6, y esas se cultivan y son los que certifican que el paciente se curó, ¿tá? Porque no va a crecer. Eso después se los agrego en una diapo. Perdón por lo largo que fue esto y no sé si tienen alguna pregunta o quieren huir. Bueno, cualquier cosa nos pueden mandar después si tienen alguna duda y después Jimé va a dejar la Les grabación de... subo lo de tuberculosis meningia, alguna otra que capaz que Muy bien. pericárdica, mal de pota, algo de eso. Prometo que no va a durar más de 45 minutos. Bueno, Bueno, 1 hora máximo. lo escuchan por 2. ¿Va? Hablo muy rápido, no me pueden escuchar por 2. Bueno, Bueno, hasta luego. bueno, chao. Gracias. Chao. Y son tan poquitos que gracias por venir, chiquilines. La verdad que se les agradece a ustedes. Sí, allí. Para la grabación, sí, cuando lo querés Ay, hacer, sí. Chao, gracias. Bueno, ¿Pausar? ¿Pongo solo? No creo que les marque. Ay, pará porque tengo miedo de hacer cagada porque yo Bueno, pausalo. lo pauso. Y ahí se deja de compartir. Para ahí no tengo que guardarlo antes. No, se supone que se guarda solo. Sí, porque ay, recién se armó todo un lío antes de venir. Vine a la 1, boludo, para hacer esto. Deja de compartir. Dale, chao. Y ahí sigue grabando, ¿viste? Tenés que ponerle tipo stop ahí. Ah, de Telegram. ¿Estás seguro que decía de tener grabación en la nube? Sí.